esta charla de ingreso a la docencia, ¿sí? Contamos ante todo con la presencia de la profesora Flavia Angelino, que es titular de cátedra de la Cátedra de Didáctica. ¿Sí? ¿Querés saludar, Flavia? Muy buenas tardes, todo el mundo. Feliz por reconocer tantas caras, tantos nombres y también por compartir el espacio. Muchísimas gracias, Luis. No, por nada. En realidad es un honor que estés acá con nosotros y aparte, bueno, está bueno que este es un trabajo, digamos, conjunto de ambas cátedras. Así que, bueno, en principio, bueno, les queremos contar cuáles van a ser los objetivos de este taller, que no es un taller, digamos, es una exposición, pero que está abierto también a preguntas, así que ustedes puedan hacer. La idea es que tengan básicamente las pautas generales para poder insertarse en la docencia en el nivel público, ¿sí? Digamos, lo que sería, digamos, el nivel secundario, ¿no es cierto? Pero en las escuelas de gestión pública. Para las escuelas privadas, bueno, tiene que ver con un currículum. Entran por currículum, mandan currículum, o porque, digamos, bueno, el director o la directora los contrata. En cambio, para ingresar, digamos, en la docencia, en el sistema público de enseñanza, hay toda una movida, ¿sí? Y como ya explicamos en la clase de política educativa, como la educación está federalizada, es decir, cada provincia se ocupa de la educación, es decir, hay 24 sistemas educativos distintos en el país, bueno, cada provincia también decide cuáles son las incumbencias que el título tiene para dar clases. O sea, se ocupa básicamente... ¿Saben lo que son las incumbencias de los títulos? ¿Qué creen que son? ¿Qué son las incumbencias de los títulos? ¿Saben? ¿Qué es lo que podemos dar en cada colegio? Claro, lo que podemos dar o los cargos que podemos tener, sí que podemos ocupar. De hecho, por ejemplo, vamos a trabajar también con la profesora Angelino, con Flavia, la cuestión del ingreso en los equipos de orientación escolar en las escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, las incumbencias son justamente esas, digamos, que otorga cada una de las provincias a los títulos. En nuestro caso, el título de profesor en sociología. Por lo tanto, vamos a abordar la cuestión, digamos, de cómo es el ingreso a la docencia en capital y en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Después, por ejemplo, hay 22 sistemas educativos restantes que no los vamos a abordar, pero bueno, sepan que quien va a vivir en una provincia, digamos, no sé, por ejemplo, tuvimos este año gente que está viviendo en Tierra del Fuego, otros años gente que vivía en Salta, que vivía en Jujuy, que vivía en Córdoba. Bueno, en cada provincia, digamos, el ingreso y las materias que se pueden dar son distintas, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, entonces. Vamos, en principio, digamos, a diferenciar bien lo que es el ingreso a la docencia en provincia y lo que es en Capital Federal. ¿Alguien de ustedes ya trabaja en docencia, ya está inserto en docencia? ¿Vos, Jerónimo? Vos en provincia, como yo. ¿El resto? Yo, pero en el sector privado. Perfecto, está bien. Generalmente es más fácil empezar en el sector privado, ¿no es cierto? Después, bueno, uno hace el pasaje, digamos, a la escuela pública, pero todos nosotros, o muchos de nosotros, pero también no sabe eso, nos hemos iniciado, digamos, en el sector privado, es decir, en el sector de la educación pública de gestión privada, ¿sí? Porque ese es el nombre aparte que corresponde. La educación es toda pública, en tanto es el Estado el garante de la educación, ¿sí? Pasa que la diferencia está en la gestión de la escuela, si es de gestión estatal o de gestión privada. A ver, primera cuestión, digamos, ¿cómo creen que es el ingreso a la docencia? No hablo de la gente que ya lo hizo, ¿cómo creen que es? La gente, a ver, que nunca, digamos, ingresó a la docencia todavía, ¿cómo piensan que es? ¿Cómo se hace para ser profesor de una escuela pública, ya sea de capital o de provincia de Buenos Aires? Hay que anotarse un concurso. Bueno, a ver, se llaman concursos, nosotros los llamamos actos públicos todavía, ¿sí? A ver, acá hay una cuestión que es la siguiente, y es que tanto en provincia de Buenos Aires como, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, tanto ciudad como en provincia, digamos, los cargos se acceden mediante actos públicos. ¿Saben lo que son actos públicos? Y son listados que aparecen determinados Son días. cosas distintas. Ojo, no es lo mismo un acto público que un listado. Están vinculados, pero no son lo mismo. Son lo que es un acto público. Acá en Mar del Plata, yo vivo en Mar del Plata, trabajo en Mar del Plata, les cuento, ¿sí? Acá se llaman asambleas, por ejemplo. En algunos lugares se llaman concursos también, ¿sí? ¿Saben lo que es un acto público? ¿No saben lo que es? Bueno, les cuento. Un acto público básicamente se hace en un momento. Les cuento cómo es en forma presencial, porque también hay en forma virtual. Pero cómo es en forma presencial para que ustedes tengan idea de qué se trata.
Supongamos que en una escuela se produce una vacante, ¿no es cierto? Se producen en varias escuelas horas de sociología, u horas de política y ciudadanía en provincia de Buenos Aires, o horas de ESEA, por ejemplo, estudios sociales argentinos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? Esas escuelas, ¿quiénes otorgan esas horas? La otorga, digamos, el distrito. ¿Cómo? Hay un momento, un lugar, en donde van todos los aspirantes a esas horas, ¿sí? Y se reúnen. El que tiene mayor puntaje es el que accede a las horas. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es eso? ¿Me siguen cómo es? Ahora, ¿cómo se hace para poder...? Ahora, la pregunta es, ¿cualquiera puede ir al acto público? Yo tengo título de profesor, ¿y cualquiera puede ir al acto público? No. Para ir al acto público hay que estar previamente inscrito en un listado. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es eso? Entonces, ¿me siguen? Las horas me las dan en el acto público. Pero para yo poder ir al acto público, que me den las horas, tengo que estar previamente inscrito en un listado. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con esto, con el concepto de que es un listado. ¿Sí? Vamos a empezar con Capital Federal. Perdón, vamos a empezar con provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, vamos a compartir. ¿Se ve bien? Ahí está cargando y sí, Bien, perfecto. faltaría la forma de presentación y ya estaría. Bárbaro. ¿Ahí cómo está? Perfecto. Bien, bueno, vamos a empezar entonces como es en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y después vamos a ir con Capital Federal. El tema es el siguiente, en principio, ¿sí? Digamos, ¿cuáles son, digamos, las modalidades donde uno se puede insertar como docente, ¿no es cierto? Bueno, es en la escuela secundaria, digamos, en principio, en todas sus modalidades, en el plan fines y en la educación terciaria y superior, es decir, tiene que ver con los terciarios, esto en provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cómo se accede, digamos, específicamente en la provincia de Buenos Aires. Falta algo acá, digamos, que estaría dentro de la modalidad secundaria, que también hay en primaria, que son los equipos de orientación escolar, que después Flavia nos va a contar bien cómo es el ingreso también ahí, qué es lo que hace, digamos, un sociólogo en los equipos de orientación escolar. A ver, primera cuestión, digamos, una cosa es el acceso a los cargos y las horas que yo les decía antes, que se hace por acto público, y otra cosa es la inscripción en los listados. Yo, para estar, digamos, para ir, digamos, a un acto público y tener chances de tener las horas, tengo que estar previamente inscrito en un listado. ¿Sí? Esto es fundamental. Yo tengo que estar en el listado. Si yo no estoy en el listado, no puedo participar del acto público. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en el acto público le van a dar las horas a las personas presentes, pero ¿cómo se distinguen, digamos, unas de otras? Digamos, la que tiene mayor o menor puntaje. ¿En dónde figura el mayor o menor puntaje? En el listado. Ahí figura si vos tenés mucho puntaje, tenés muchas chances de acceder a las horas o los cargos, poco puntaje, tenés pocas chances de acceder a las horas o los cargos, o no estás en el listado, no puedes participar. ¿Sí? Salvo que sea un estado de emergencia, entonces, bueno, uno puede efectivamente, digamos, ahí ingresar. Que les digo una cosa, digamos, eso pasa con las ciencias exactas, pasa con matemática, pasa con física, en el momento pasaba con prácticas del lenguaje, es muy difícil que pase eso con las materias humanísticas. ¿Cuántos listados hay? ¿Sí? Bueno, en principio, digamos, tenemos estos listados. El listado oficial, ¿sí? Que es el primer listado, o sea, ¿cuál es el primer listado que se usa, digamos, para otorgar el puntaje? El listado oficial. Y también este es el listado a través del cual se puede titularizar. Uno, para, digamos, ser, digamos, titular de horas o de cargos, tiene que estar en el listado oficial. ¿Cuál es el requisito para ser, digamos, para estar en el listado oficial? Bueno, básicamente, digamos, es haber terminado la carrera docente, ser profesor. Si yo soy nada más que licenciado, no puedo estar en el listado oficial. Si yo soy estudiante de algún profesorado, no puedo estar en el listado oficial. ¿Sí? Tengo que ser profesor de algo o tengo que ser licenciado con capacitación docente. ¿Sí? Alguien está escribiendo en el chat, me parece.
Sí, que están tratando de ingresar 2 personas, pero me parece que ellas pudieron ingresar. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, generalmente, digamos, este es el listado más importante, en el que uno puede estar, porque desde acá, digamos, es donde se accede, digamos, a los cargos y las titularidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que, porque vamos a ver que la inscripción para el listado oficial es la primera parte del año. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me recibí en julio, ¿sí? Con la última materia de profesorado, y no puedo, digamos, o me dieron el diploma en julio, y no me pude inscribir al listado oficial? Bueno, me puedo inscribir en el 108A, ¿sí? El 108A es un listado para todos aquellos que tienen, digamos, el título en mano, pero que no llegaron a hacer la inscripción en el listado oficial. Y después están los 108B. ¿Qué son los 108B? Esos son listados para aquellas personas que son o estudiantes de un profesorado o profesionales sin la capacitación docente o sin el profesorado. Supongamos, yo soy licenciado en Sociología, ¿sí? ¿En qué listado me puedo inscribir si yo no tengo hecho el profesorado? En el 108B. Si yo soy, por ejemplo, estudiante de profesorado de Historia y tengo el 80% de la carrera hecha, ¿en qué listado me puedo inscribir? En el 108B. Si yo soy un abogado, por ejemplo, pero no hice capacitación docente en el profesorado de Ciencias Jurídicas de la UBA, ¿sí? ¿Dónde me puedo inscribir? En el 108B. Seguramente muchos de ustedes, digamos, que están haciendo el profesorado, están inscritos en este listado y han tomado horas por este listado, ¿sí? Anabel está levantando la mano, me parece. Quiere hacer una pregunta. Sí, tengo una consulta. A los actos públicos, nosotros que no podemos tener titularidad, sino que podemos acceder a interinatos y suplencias, igual tenemos que estar en el acto público. A ver, ¿cuál es el punto? El acto público, si vos querés la SOA, tenés que estar en el acto público. ¿Sí? Vamos a hacer una distinción. ¿Por qué razón? Porque en provincia de Buenos Aires, hoy los actos públicos son virtuales. Entonces vos tenés que ingresar a la página ABC, ¿sí? A la página ABC, y ahí, digamos, tenés una pestaña para poder presentarte. ¿Entendés? A ver, vos no podés tomar ningún cargo, ni ninguna hora, ningún módulo, como se dice acá en provincia de Buenos Aires, si vos no estás, digamos, si vos no vas al acto público. Aunque vos estés en el listado, si no vas al acto público, no tenés la hora, no tenés las horas. Ah, estamos en provincia de Buenos Aires. Igual Ciudad es lo mismo. Ciudad es lo mismo, exactamente. Ahora vamos a ver Ciudad. Ciudad es exactamente lo mismo, ¿sí? Okay. Pero en provincia de Buenos Aires, digamos, y en Ciudad, a ver, imagino que debe ser así en el resto del país. Si vos no vas al acto público, vos no agarrás las horas. No es que te van a llamar a tu casa para darte las horas. Vos tenés que ir a buscarlas. ¿A dónde el acto público? ¿Sí? A ver, si es virtual o es presencial, porque en algunos lugares son presenciales, digamos, eso es indistinto. El tema es que vos tenés que participar del acto público con tu puntaje para tener las horas. Perfecto. Y me perdí con lo de los listados. O sea, el listado oficial es cuando ya tenés el título en mano. Exactamente. Y El después... 108A también, digamos, es para el que tiene el título en mano, pero que no llegó a inscribirse en las fechas del listado oficial. Y el 108B es para profesionales sin la capacitación docente o para estudiantes avanzados de los profesorados. Y, Acá, por ejemplo, y entre esos ampliatorio y infine. Bueno, esos ampliatorios infine, digamos, tiene que ver con los que se abren, porque es otra de las cosas que no dije, digamos, y lo aclaro ahora, y es que la inscripción de los listados siempre es de un año para el otro. O sea, supongamos que yo tengo ahora el título, digamos, en mano. Supongamos que yo tengo digamos, la cartulina del título. Yo me puedo, digamos, inscribir en el listado oficial. ¿Cuándo es la inscripción al listado oficial? A partir de abril del año próximo. ¿Y cuándo voy a aparecer en el listado? Recién en el listado 2026, porque siempre es de un año para el otro. ¿Se entiende cómo es eso? ¿Puedo sumar una cosita, Luis? Sí, dale, por supuesto. Entre tanto, uno se puede inscribir en los otros listados, en el 108B, ¿sí? O sea, esa apertura, o esa inscripción es constante, ¿sí? Lo que sí, tu puntaje va a ser menor que aquellas otras personas que están en el listado como titulares y que ya tienen el título en mano. Por eso muchas veces con la licenciatura tenemos un alto puntaje, pero una persona que tiene carrera docente tiene más puntaje que nosotros, por cursos y situaciones por el estilo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los infine, digamos, o los ampliatorios? Generalmente son los que se abren, digamos, en el mismo año y es para situaciones de emergencia, ¿sí?
Y eso, digamos, tiene que ver también, digamos, con las necesidades que hay en un distrito de ciertos profesores. Es muy difícil, digamos, que se abra para materias de sociales. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, es importante tener en cuenta esto, que siempre es de un año para el otro. Yo me inscribo, por ejemplo, en abril, es para el año, por ejemplo, 2026. Me inscribo en 2025 para 2026. ¿Sí? El 108B, por ejemplo, se abre en septiembre, igual que el 108A. También es en septiembre del 2025 para tomar cargos en 2026. O sea, acá, digamos, hay ciertos tiempos que hay que ir esperando, ¿sí? Para ser docentes. Por eso que muchos de nosotros hemos empezado, digamos, la carrera en escuelas de gestión privada. Porque ahí uno manda el currículum y si justo, digamos, hay la necesidad y, digamos, si uno lo contratan, lo contratan. ¿Se entiende? Es por esa razón, digamos, que, digamos, es mucho más sencillo ingresar por la escuela privada que por la escuela pública. La escuela de gestión pública tiene ciertos tiempos. Tenés que recibirte, inscribirte en el listado, esperar el año siguiente, digamos, para aparecer en el listado. Ahí recién empezarían los actos públicos. Van a ver, digamos, que el puntaje es bastante bajo, ¿sí? Entonces no puede tomar horas, pero muchas veces no son las horas que uno querría. Tiene que entonces hacer puntaje. ¿Cómo se hace el puntaje? Bueno, mediante la antigüedad en el listado, mediante, digamos, la antigüedad, digamos, trabajando como docente y mediante cursos o carreras que uno hace extra para sumar puntaje. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se hace la inscripción? ¿Sí? Antiguamente, digamos, esto se hacía, digamos, en las Secretarías de Asuntos Docentes, la SAD. Grábense esta sigla, la SAD, ¿sí? La SAD, la Secretaría de Asuntos Docentes, es la que organiza siempre este tipo de cuestiones. Hoy, para hacer, digamos, la inscripción, tienen que ir a la página ABC, que es abc.gov.ar, y allí, digamos, tienen que loguearse, crear un usuario y subir la documentación, ¿sí? Para hacer la inscripción. Antes uno llevaba las carpetas, digamos, a la SAD. Generalmente nos pedían, ¿no es cierto, Flavia? Como es las carpetas de un Amarilla y de 3 solapas. Claro, eran esas o amarillas, o no, en algunos lugares las pedían celestes, en otros las pedían rosas, y no. Y ojo, igual que no respetaras aparte el color de la planilla, el color de la carpeta. Exacto. O sea, es muy burocrático esto, pero se sobrevive y aparte puedes hablar con personas en la SAD. De hecho, terminás conociendo a las personas de tu distrito. Exactamente, es muy importante eso, ¿sí? Y la gente, digamos, que vive en capital, una cuestión, es mucho más sencillo tener horas en provincia que en capital. Les conviene agarrar un tren, no sé, el tren Roca, por ejemplo, digamos, y ver, bueno, a ver, ¿cuáles son los distritos en los que yo me puedo, digamos, inscribir? Por ejemplo, Avellaneda, Quilmes, no sé, y Florencio Varela. ¿Sí? Si en cambio, digamos, es la línea del tren San Martín, bueno, me inscribo en San Martín, justamente, en, no sé, 3 de febrero y en José Cepaz. Si es para el oeste, bueno, Matanza, Moreno, ¿sí? Pero es importante conocer esto, digamos, conocer a la gente, digamos, que regule, que gestiona la educación en el distrito. Entonces, hoy por hoy, digamos, la inscripción es mediante la página ABC. Van a la ABC, digamos, en la fecha estipulada. Generalmente el listado oficial, por ejemplo, es entre abril y junio de cada año, y allí se inscriben, ¿sí? ¿Qué documentación tienen que ingresar ahí? Bueno, en principio, digamos, el DNI, los títulos habilitantes, ¿sí? A ver, acá es importante lo siguiente, el título habilitante tiene que estar legalizado, ¿sí? Por la provincia de Buenos Aires. Tiene que estar registrado en realidad, tiene que ser el registro, digamos, del título, que también lo hacen, digamos, mediante la ABC, eso, en el Consejo Escolar, ¿sí? Si viven en capital, probablemente tengan que hacerlo, digamos, en la Casa de la Provincia, que también tiene un sistema online ahora para legalizar el título, para el registro del título. Y el número de registro del título va a ser generalmente su número de documento, ¿sí? Es importante porque sin este, digamos, registro, ¿sí? No va a haber, digamos, inscripción, van a decir que la inscripción no es válida. Entonces tienen que tener todos los sellos, digamos, los títulos habilitantes, ¿sí? Y ahí nomás, digamos, hacen la inscripción. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llama, digamos, entonces, cómo se accede? Digamos, bueno, tiene que ver justamente con los actos públicos. También se llaman concursos. ¿De acuerdo? Digamos, tiene distinto nombre. Concursos, antecedentes, actos públicos, asambleas, ¿sí? A ver, y tienen que estar presentes en los listados vigentes.
¿Sí? De vuelta, si no están inscritos en los listados, digamos, no van a poder. Por ejemplo, si yo quiero ir en 2026 a tomar horas a un acto público, tengo que figurar en el listado 2026. ¿Cómo figuro en el listado 2026? Me tengo que ver inscrito en el 2025. ¿Sí? Hay dos tipos, digamos, de actos públicos, de titularización y de rutina. Pregunta, para titularizar horas, digamos, ¿en qué listado dijimos que tenemos que estar? Oficial. El En oficial. el listado oficial, exactamente. Entonces, si yo estoy en el listado oficial, puedo ir a los actos públicos de titularización. Las horas o los cargos que yo agarre en esos actos públicos son titulares. ¿Qué significan titulares? ¿Alguien sabe lo que significa? Que el cargo es tuyo, que El cargo es tuyo, no es una exactamente. suplencia. A ver, que tenés estabilidad laboral, quiere decir, que no te pueden mover de ahí. Claro. ¿Sí? En todo caso, sí, porque hay dos tipos de titularización que ustedes ya lo van a ver más adelante cuando vayan, es la interina y la definitiva. Si ustedes son titulares, digamos, interinos, los pueden mover, pero no es que les sacan el cargo. En todo caso, lo sacan de esa escuela. Pueden tomar horas o cargos en otras escuelas, ¿sí? Entonces, esos actos públicos son generalmente en el mes de diciembre o en el mes de febrero, de acuerdo al distrito, ¿sí? Que ahí se ofrecen, digamos, las horas y los cargos que no tienen, digamos, un docente titular. Van a titularización. Son actos públicos de titularización y esos siempre aparte son presenciales. Esos siempre son presenciales. Es decir, ustedes tienen que ir, digamos, en persona, ¿sí? Al azar o donde sea que se realice, digamos, el acto público, a tomar las horas. Y durante el año, de marzo a diciembre, hay actos públicos de rutina. Estos actos públicos en general son virtuales, lo hacen mediante la página BC, ¿sí? Y, a ver, son para tomar horas o cargos que sean provisionales o suplentes. ¿Qué diferencia hay entre un titular, entre un provisional y un suplente? ¿Lo saben? ¿Qué es lo que uno puede tomar en estos actos públicos? Y acá sí pueden participar todos los listados. ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre un cargo o unos módulos provisionales o suplentes? Puede ser que el suplente dure lo que dura la licencia del docente y el otro te da la posibilidad de titularizar. A ver, en realidad, digamos, ninguno de los dos te da de por sí la posibilidad de titularizar. Vos para titularizar tenés que ir al acto público de titularización y estar en el listado oficial. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un cargo titular y uno suplente? A ver, ambos son transitorios, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver bien ahora la diferencia. Acto público para, digamos, tomar una suplencia quiere decir que ese cargo tiene un titular. Ese titular, por alguna razón, no está yendo, digamos, está de licencia, ya sea porque se enfermó, porque, digamos, hay algo en la docencia que se llama licencia por razones personales, que es una licencia sin goce de sueldo, porque tiene problemas personales y entonces suspende, digamos, su cargo para resolver esos problemas, o porque accede a un cargo de mayor jerarquía. ¿Qué significa esto? Imagínense un docente que accede a un cargo de director. No es que ese docente renuncie a sus horas, las pone, digamos, en suplencia, o sea, las pone en licencia, toma licencia. Entonces, ese cargo, a lo mejor, si yo tomo, por ejemplo, una suplencia donde el titular tiene licencia por cargo de mayor jerarquía, bueno, es mucho menos transitoria que muchas provisionalidades. ¿Se entiende por qué? Porque esa persona, digamos, va a estar años a lo mejor en ese cargo y por ende vos vas a estar años siendo suplente, ¿sí? Patricio, ¿sí que quieres preguntar? Sí, ¿cómo está? Justo lo dijiste igual, pero para saber si hay algún tiempo exacto. O sea, ¿el titular puede tener el cargo y años o hay algún límite de si no retorna, digamos, a la actividad? Sí. Cuando es cargo de mayor jerarquía no hay digamos, un número de años. Puede estar 10 años, digamos, a lo mejor estando como director. ¿Entendés? ¿Y en los otros casos? Y en los otros casos, por ejemplo, a ver, si licencia sin goce de sueldo, lo máximo son 2 años. Y de acuerdo aparte a la antigüedad del docente. ¿Sí? Y por enfermedad, bueno, lo que dura la enfermedad. ¿Se entiende cómo es eso? O sea, enfermedad, bueno, pues lo que dure, y el otro son 2 años, pero si tiene antigüedad puede ser más. No, lo máximo son 2 años. Ah, ok. Lo máximo son 2 años, pero bueno, muy difícil que un docente se tome, a ver, porque son 2 años en toda la carrera que se puede tomar el docente de licencia sin goce de sueldo. Es muy difícil que se tome, digamos, los 2 años
seguidos, digamos, muy difícil. Generalmente se va fraccionando eso. El docente lo fracciona generalmente eso. Perdón, eso último, perdón, ¿Cómo en no puede tomarse o sea, después no puede reiniciarse eso de los 2 años y la carrera? Claro, no puede hacerlo eso. A ver, si vos, por ejemplo, sos docente titular y querés una licencia sin goce de haberes, tenés ese tiempo, que es lo máximo que tenés. ¿Entendés? Ahora, generalmente, vos tenés ese tiempo para tomarte de licencia. ¿Lo vas a tomar todo junto? No, claro, lo vas a ir fraccionando a lo largo de la carrera, que puede durar 40 años, en vez de 30 años, lo vas a ir fraccionando. Entonces tomas 2 meses, 1 año, 3 años después te tomas 5 meses, ¿entendés? Y generalmente es lo que dura, digamos, esa licencia. Cuando la licencia es por mayor jerarquía, el suplente que accede a ese cargo está mucho más tiempo en general. Porque imagínate que un docente de historia accede a una secretaría, que es muy común eso. ¿Sí? Un cargo de secretario de una escuela. Es un cargo de mayor jerarquía. O sea, el secretario, digamos, es una autoridad escolar. Entonces, ese docente, digamos, que accede, va a estar años en ese cargo si lo quiere tener, ¿entendés? Como suplente. En cambio, ¿qué es un provisional? Supongamos que hay un titular que renuncia por razones personales o porque renuncia, o se jubila o se muere. ¿Sí? Las 3 opciones son, digamos, ¿no? Ese cargo queda, digamos, sin titular. Bueno, es un cargo provisional. Quien accede a ese cargo por acto público de rutina accede como provisional. ¿Hasta cuándo lo va a tener? Hasta que alguien, digamos, en un acto público de titularización lo titularice. También puede pasar, digamos, que a lo mejor ese cargo, digamos, son horas en un lugar donde no quiere ir nadie lo elige, digamos, y entonces también puedes estar años como provisional. ¿Se entiende cómo es eso? ¿Sí? ¿Desde dónde se accede a estos actos públicos de rutina? Desde cualquier listado. Primero es el listado oficial, después es el 108A y luego el 108B. Agotados esos 3 listados, ya se empieza con los listados de emergencia, el 108A infine, el 108B infine. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es esto? ¿Sí? Bien. Bueno, esto del plan fines es una rama más, ya no es más así, digamos, que tienen para... ¿sí? A ver, el fines, digamos, hoy se accede, digamos, también mediante acto público. ¿Sí? De hecho, ustedes tienen que hacer la inscripción para el listado de fines en el mes de septiembre. Se inscriben, digamos, y bueno, entonces también pueden tomar en fines. ¿Cuál es la diferencia entre fines? ¿Alguien sabe lo que es el plan fines? Pregunto. Sí, yo trabajé varios años. Bien, ¿querés contar un poquito cómo es? Sí, es un programa de educación de adultos y como profes, cuando yo ingresé más o menos 2013, presentábamos proyectos como tenías en las diapositivas que pasaste antes, y los estudiantes cursan 2 veces por semana, entre 3 y 4 horas. Sí, bueno, no es más así, ahora se accede por medio de acto público, ¿sí? No es más por proyecto. Ahora, ¿cuál es el tema? Es una forma bastante flexible de escuela secundaria. No funcionan siempre en edificios escolares, es para adultos, ¿sí? Y funcionan, digamos, pueden funcionar desde eso, sociedades de fomento, iglesias evangélicas, clubes de fútbol, digamos, de barrio. Sí, mucho en los SIC estuvo funcionando también. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Digamos que en el fines, digamos, el docente no tiene ni antigüedad, ni tampoco tiene vacaciones, tampoco, digamos, hay carrera, con lo cual... Cobrábamos cada 4 meses, eso también sí, era una... Exactamente, es un tema, digamos, ese, ¿no? Pero bueno, al margen, también existe esa modalidad. ¿Cómo se accede al nivel superior y artístico, digamos, ¿Cómo es que se accede, digamos, acá? Bueno, acá la cuestión es la siguiente. Generalmente, uno cuando empieza la carrera docente, lo que más quiere, digamos, es acceder, digamos, al nivel superior no universitario, es decir, básicamente a los profesorados y las carreras técnicas. Ustedes saben, digamos, que a nivel superior, en la provincia de Buenos Aires y también en la capital federal, hay como 2 ramas, ¿sí? Uno tiene que ver con la rama de los profesorados, también ahí está la educación artística, ¿sí? Los profesorados de arte, por ejemplo, y las carreras técnicas. Por ejemplo, digamos, no sé, tecnicatura en recursos humanos. Ahí podemos dar varias materias. Tecnicatura en administración de empresas. Tecnicatura en, por ejemplo, gestión pública. Hay, por ejemplo, acá en Mar del Plata, una tecnicatura en gestión pública. Hay un montón de tecnicaturas que ustedes pueden ver, que son de 3 años, y ahí hay un montón de materias que se pueden dar, que ya estamos hablando de nivel superior, ¿sí? No es universidad,
pero es como si fuera, digamos, la universidad de alguna forma. Solo que depende, digamos, de la provincia de Buenos Aires, no es nacional. ¿Y cómo se accede acá? Bueno, hay dos formas de acceder. También por acto público, también en el mes de septiembre hacen la inscripción al listado, digamos ahí, pero es muy difícil que por acto público se cubra alguna cátedra, generalmente es por concurso. Y acá viene la cuestión, ¿cómo es el concurso? ¿Sí? Ustedes tienen que presentar, ¿sí? A ver, tiene tres instancias el concurso. Uno, digamos, es la elaboración de un proyecto de cátedra. Ustedes tienen que armar un proyecto, digamos, de la materia. Entonces, ustedes arman el proyecto que tiene ciertas características que tiene que tener. Hay una resolución incluso que dice cómo tienen que estar armados los proyectos. Que es muy parecido a lo que hacemos acá en prácticas de licencia en el TP2, es decir, donde hay objetivos, donde hay contenidos, donde hay formas de evaluación, donde hay tiempos, donde hay estrategias didácticas, donde hay una fundamentación, ¿sí? Entonces, en principio, es el proyecto. Después hay evaluación de antecedentes. Estos son todos sus títulos, ¿sí? Acá hay una cosa que es importante, que es la siguiente. A ver, por ejemplo, supongamos que aparece economía política para dar en un profesorado de historia. ¿Ustedes qué creen, los sociólogos? ¿Podemos dar economía política? Supongamos que yo soy un sociólogo con una maestría en economía, como es en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? Sí, que lo podemos dar. Bueno, en teoría sí, pero no. Esto es mucho más complejo. Como somos decir muchos los sociólogos, es más complejo. ¿Por qué razón? Porque en realidad, digamos, las materias que podemos dar son las que establecen, digamos, el nomenclador, que lo tienen también en la página ABC, para nuestros títulos. Yo puedo ser, digamos, un sociólogo con una formación de posgrado, digamos, en economía gigantesca. Puedo tener una maestría en economía y un doctorado en economía en la UNSAM, por ejemplo. ¿Sí? Pero si mi título es de sociólogo, no puedo dar economía, porque economía pueden dar únicamente los economistas. ¿Sí? Es decir, primero cuando aparece una materia, tienen que ver justamente, digamos, si esa materia es incumbencia del título de base de ustedes, que es el de sociología. ¿Sí? Entonces, tienen, digamos, evaluación de antecedentes, el proyecto de cátedra global que tienen que presentar, y después una entrevista. Tienen que sacar un puntaje mínimo, digamos, en cada una de las instancias para poder acceder, digamos, al orden de mérito. Después hay que ver si quedan arriba o abajo, ¿sí? En el caso de que haya muchos aspirantes. ¿Qué tiene que hacer uno en la entrevista? Tiene que básicamente defender el proyecto. A ver, y acá es importante mucho esto, en principio. Si yo, por ejemplo, hay una materia que es hermosa, que se llama Análisis del Mundo Contemporáneo. No sé si la conocen, la materia. Bueno, esta materia hermosa, Análisis del Mundo Contemporáneo, que es una materia que se da en los profesorados de educación primaria y de educación inicial. Aparte son ámbitos muy lindos para trabajar también, ¿sí? Tanto primaria como inicial. Ahora, yo armo un proyecto, supongamos, es una materia que es una mezcla, digamos, de historia, con cuestiones que tienen que ver con análisis de la sociedad actual, es muy linda materia. Ahora, yo voy a trabajar, ustedes van a trabajar, digamos, con aspirantes a ser maestras de primaria, digamos, profesoras de educación primaria. Muchas veces, si el profesorado, por ejemplo, el instituto está en un lugar, digamos, podemos decir, popular o, digamos, que asiste gente, digamos, de bajos recursos, bueno, tienen que hacer alguna referencia, digamos, en principio a la población. Entonces, yo puedo armar un programa, digamos, como si estuviera dando la materia en la facultad, cuando en realidad el destinatario, digamos, de ese programa son personas que tienen otras características. Primero eso. Y en segunda instancia, ustedes también una de las cosas que tienen que poder mostrar, digamos, en la entrevista, cuando hacen, digamos, la defensa del proyecto, es el conocimiento, ¿sí?, también de la carrera. A ver, pongamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero enseñar esta materia, Análisis del Mundo Contemporáneo en el profesorado de educación primaria, estoy formando futuros docentes, no estoy formando sociólogos, digamos, que van a ocuparse del mundo contemporáneo. ¿Se entiende? Personas que sean capaces de pensar la educación en un contexto más amplio que el aula, por ejemplo, que lo puedan pensar en un contexto sociopolítico. También hay una materia que se llama sociopolítica y educación, que también es bastante parecida y comparten objetivos. O sea, yo tengo que mostrar en la entrevista, digamos, que básicamente domino, en principio, la carrera, no solamente la materia, sino aparte en el contexto de qué carrera es que se está dando, y aparte que tengo algún conocimiento, ¿sí?, de la población con la que voy a trabajar.
Estas son las cosas fundamentales. ¿Cómo armo la propuesta curricular? Bueno, básicamente, ¿sí? Tienen que descargar la resolución 5886/03. Ahí les va a decir, digamos, cómo es que tienen que armar la propuesta, con todos los ítems. Y ojo, porque cada ítem tiene su puntaje, ¿sí? Proyecto de cátedra, objetivos, contenidos, ¿sí? Evaluación, todo eso, digamos, que aparece ahí, tiene, digamos, su calificación. Y para fundamentar, digamos, el proyecto, no se olviden nunca de bajar el diseño curricular. ¿Alguien sabe lo que es el diseño curricular? Entiendo los contenidos mínimos de cada Sí, materia. a ver, no solamente están los contenidos mínimos de cada materia ahí, ¿sí? Sino también, digamos, hay, a ver, el contenido, digamos, el diseño curricular es un libraco así de grande, no tienen que leerlo todo. Pero por lo menos sí, digamos, cuáles son las orientaciones generales, digamos, del profesorado, ¿sí? Y de la carrera. Sea del profesorado o sea de la carrera, ¿sí? Ahí suele estar también, Luis, lo que decías hace un ratito del perfil sugerido del docente para cada materia en algunos casos. También, exactamente. Y si no pueden hacerlo, también está, digamos, el nomenclador de títulos y de títulos y cursos que está en el ABC. Ahí aparece, digamos, qué materias podemos dar. Y también, digamos, como es en el diseño curricular, en algunas carreras, aparece, digamos, el perfil sugerido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que darnos en metodología de investigación en el marco de una tecnicatura en enfermería, por ejemplo. Bueno, yo tengo que poder fundamentar por qué una persona que se va a dedicar a la enfermería tiene que saber metodología de investigación. ¿Se entiende? Bueno, ahí aparecen justamente, digamos, en los diseños curriculares, las orientaciones generales de la carrera. Ahí tengo que fundamentar. El material, digamos, para poder fundamentar mi proyecto está ahí en el diseño curricular. ¿Sí? Bueno, a ver, hasta acá lo que es provincia de Buenos Aires, pero hay una cosa muy importante que me imagino que a muchos les va a interesar, que es, digamos, cómo se accede a los cargos del equipo de orientación escolar, de los EOE. ¿Sí? Y la persona, digamos, más capacitada para contarles esto es Flavia. Así que le cedo la palabra a Flavia, ¿sí? Después vamos a seguir con la ciudad de Buenos Aires. No sé si más capacitada, pero con más emoción. Eso segurísimo, Luis. Porque, bueno, el equipo, primeramente, se accede por acto público, que sigue siendo de todas las instancias que ha planteado Luis, o sea, es virtual, para suplencia, para hacer provisional y demás. Y más luego podés titularizar, ¿sí? Y bueno, desde ahí depende siempre de tu puntaje. Yo soy orientadora social en una escuela primaria en Quilmes. Mi cargo es de suplente hace casi 5 años ya. O sea, es por mayor jerarquía, ¿sí? Entonces, ahí es donde directamente la permanencia que tengo en el cargo es total, pero lo que no puedo hacer como suplente es titularizar mi cargo en mi escuela, porque siempre el estar ahí depende de una titular mayor. Bueno, y trabajamos dentro de lo que es el enfoque de psicología comunitaria y pedagogía social, así se llama el área, ¿sí? No dependemos de lo que serían los directores de las instituciones, sino que los directores lo que hacen es regular nuestra función en ese espacio, pero tranquilamente podríamos ser también orientadores o ser parte de un equipo distrital. ¿Qué es un equipo distrital? Aquel que no tiene escuela, ¿sí? Que va ante, o sea, sería como un equipo de orientación escolar, que va ante las urgencias o necesidades de las diferentes escuelas que componen un distrito o una población. Bueno, yo estoy en una escuela, en la escuela 9. El equipo de orientación escolar está compuesto por un orientador educacional y por una orientadora de aprendizajes o maestra recuperadora. Ese cargo, que son de creación, que se crearon hace 3 años, nada más están en primaria, no existen en secundaria. En secundaria, nuestro cargo, ¿sí? Está acompañado por el del orientador o la orientadora educacional. Bueno, ¿y qué creen ustedes que hace una socióloga en el rol de orientadora social? O un sociólogo. O un sociólogo. Luis tiene experticia en esto, ¿eh? ¿Qué creen ustedes que hace? Aparte pensemos, una escuela primaria, ¿no? Acá estábamos hablando de educación secundaria, educación de adultos, superior, bueno, de repente
una escuela primaria. Y te digo más, lo tomé en pandemia, así que imagínense. ¿Qué hace? Una suerte, se me ocurre, de tutoría. Una tutoría. ¿Con quiénes? ¿Con los docentes? ¿Con las familias? ¿Con los estudiantes? ¿Con quiénes? Y con todos esos actores que nombraste. Exacto. Nuestra función es hermosa, es fantástica, es la de articular, ¿sí? Primeramente creamos o somos parte de lo que es el proyecto educativo institucional, ¿sí? Vemos las necesidades de la población, esta institución está en un contexto social determinado y con una población determinada. Pero al mismo tiempo vemos también las necesidades particulares de los estudiantes, desde no tener zapatillas hasta violencia en la casa, ¿sí? Para eso mismo, para lo que son todas las situaciones conflictivas de las cuales nos ocupamos, sobre todo los orientadores sociales, tenemos un hermoso nomenclador, ¿sí? O una guía de relevamiento de situaciones conflictivas que trimestralmente la tenemos que reportar a esta área que les planteaba antes, que es la de pedagogía social y psicología comunitaria. Nos comunicamos con esta área, con nuestros inspectores distritales, para contar qué es lo que está pasando en esta escuela. Al mismo tiempo construimos información, ¿sí? Cantidad de estudiantes que tienen sobredad, es decir, que han tenido permanencia en un año o en otro, abandono escolar, situaciones de consumos problemáticos, situaciones de deserción escolar, e infinidad de datos somos los que relevamos e enviamos a este área. Pero en el día a día nos ocupamos de los chicos, de los estudiantes. Hablamos con los estudiantes, articulamos con otras instituciones, vemos sus necesidades. Una situación de violencia, por ejemplo, intrafamiliar, puede ser que impida que esta persona aprenda como podría aprender de otra manera. Entonces nosotros relevamos esa información y tratamos de articular con otras organizaciones sociales, comunitarias, para albergar al estudiante, no a la problemática, sino a la persona, ¿sí? ¿Me expliqué más o menos hasta ahí? Después, siempre generamos entonces esta articulación entre institución educativa y comunidad, con las diferentes organizaciones que componen la comunidad, cualquiera de ellas. Al mismo tiempo, generamos estos elementos de análisis, estudio y construcción de criterios para ver cómo se actúa ante una situación de conflicto, cómo se resuelve el conflicto y cómo se prevé o se anticipa que este conflicto no esté. Es decir, damos clase, pero a través de lo que se llama PI, que es el proyecto de intervención, que todos los años presentamos como equipo de orientación escolar, donde planteamos cuáles van a ser nuestras actividades anualmente, qué talleres vamos a realizar, por qué vamos a realizar estos talleres, con qué comunidad, con los estudiantes, con las familias, con todo el mundo, a dónde vamos a ir. Bueno, todo esto lo presentamos, ¿sí? A la institución educativa y también a nuestra inspectora de psicología social, de psicología comunitaria y pedagogía social. Al mismo tiempo, todo el tiempo estamos viendo la dimensión social en las problemáticas de los grupos y de los estudiantes. Y esta información no se queda en un paper, sino que está en trabajo que hacemos en forma articulada con equipo directivo y con docentes, en algo que se llama reunión de equipo escolar. Reunión básica de equipo escolar, que históricamente se tiene que realizar más o menos cada 3 meses, donde nos sentamos con la maestra o con el profesor, si es posible, en secundario es más difícil, en primaria es un poco más sencillo, y alguien del equipo de conducción para hacer actividades comunes, actividades que puedan estar que puedan interpelar los contenidos que programáticamente los docentes tienen, pero que al mismo tiempo consideren las problemáticas de los estudiantes y sus familias. Después trabajamos en red todo el tiempo y vemos problemáticas también institucionales. Hacemos algo que es fantástico los orientadores sociales y las orientadoras sociales, que es ver cuáles son hacemos como un diagnóstico institucional. Vemos cuáles serían las problemáticas que las instituciones tienen y tratamos de resolverla. Por ejemplo, un conflicto comunicacional entre docentes del turno mañana, docentes del turno tarde, equipo de conducción, familias, ¿no? Un padre que boxea a una maestra o a un profesor. Acá ya no importa mucho el nivel. Ahí intervenimos. Pero ahí también vamos a hacer un proyecto
para que esto deje de pasar, articular y generar diferentes espacios de diálogo para trabajar esta problemática de la violencia y poder ver las necesidades puntuales de la institución. Hacemos entonces ese diagnóstico y tratamos de elaborar propuestas superadoras a estas problemáticas que cambian constantemente en territorio y demás. Bueno, eso sería un poquito lo que hacemos. Todo tiene que estar escrito. De Al todo 100%, ¿verdad? Sí, de todo acta, de todo tiene que haber un acta, hay que elaborar un acta. Todo el tiempo. Vivimos escribiendo y registrando todo. Es decir, si ustedes me permiten la licencia, estamos todo el tiempo investigando, pero no solamente investigando a nivel sociológico, sino que construyendo objetos, que son nuestras prácticas socioeducativas, y al mismo tiempo articulando con otras instituciones. Exactamente. A ver, no solamente digamos hay que analizar, sino que aparte hay que construir estrategias también de intervención, ¿sí? Exacto. Ya sea en los vínculos con la comunidad o los vínculos al interior de la escuela. Básicamente es esto. O sea, analizamos cuáles son las situaciones de conflicto, digamos, que obstaculizan el acceso de los chicos y de las chicas a la educación. Básicamente esta es la idea general, ¿sí? Es un trabajo muy lindo, digamos, aparte es un trabajo muy sociológico. Yo creo que debe haber sido el trabajo más sociológico que hice en mi vida, digamos, realmente. Pero la verdad que es un hermoso, digamos, trabajo. Mariana Lorenz. Perdón, otra vez mutearme. ¿Esto existe solo en provincia de Buenos Aires o en...? Ah, ok. Solo en provincia de Buenos Aires. Ojo, porque se abrieron en algunas otras provincias, pero son muy poquitas, ¿sí? Todo esto me enteré, de hecho, por trabajo en red, donde otros orientadores sociales plantearon esta circunstancia. Yo no sabía, también pensé que nada más era eso, porque nosotros lo tenemos hiper nomenclado. Y aparte, nota al pie, el puntaje que tenemos para acceder a este cargo es muy alto, ¿sí? Es el mismo puntaje que los trabajadores sociales. Exacto. Y casi siempre está ocupado por trabajadores sociales. Pero también antropólogos y antropólogas pueden acceder a este cargo. ¿Jerónimo? Flavio, a mí una duda, cuando decís de que se haga un diagnóstico, ¿eso en base a qué? ¿Qué es que los directivos, ¿cómo es ese circuito en el que vos construís ese dato? Porque, no sé, vos me decís todas las zapatillas, no sé, a priori, yo los que veo en mi escuela, veo que están más adentro del salón que tienen asignado acá afuera, y yo hace 2 años que estoy y jamás estuve en contacto. Pero, sin embargo, los veo permanentemente escribiendo, que es lo que vos decías. Yo digo, bueno, seguramente algo están haciendo, pero no termino de ver cómo se vincula, o por lo menos las problemáticas de mi curso, cuál sería la emergente, una pelea, o que un docente le lleve un planteo, cómo se arma esa dinámica, ese circuito. Tal cual. Te voy a contar un día en la labor más sencillo, ¿no? Acá lo que estás hablando también es una problemática tremenda, Jerónimo. O sea, hay una problemática de comunicación muy grande en la institución en la cual te desempeñás, porque el equipo de orientación se ha aislado, o sea, se ha quedado en algo que es el gabinete, ¿no? Se solía llamar gabinete, de hecho, antes a nuestra labor. Éramos una cosa, éramos un aula, éramos un cuarto. Pero no, somos orientadores sociales. Entonces, lo que hacemos es hablar con los docentes y al mismo tiempo plantear posibles estrategias para el abordaje pedagógico, ¿sí?, de la problemática, porque, ojo, nosotros no somos ni los trabajadores sociales ni quienes vamos a solucionar la problemática social de esta familia o de esta comunidad, sino que siempre nuestra labor va a estar intervenida por una práctica pedagógica, por un horizonte pedagógico. Entonces, en el momento en que yo llego a la escuela, lo primero que hago es ir por todas las aulas, viendo a profesores y a maestras, preguntándole cómo están, preguntando si hay alguna problemática, si hay estudiantes que se han ausentado de repetición, preguntándoles por algunos casos puntuales de proyectos educativos de inclusión, o sea, estudiantes que tienen, por ejemplo, situaciones que ya van para el punto de la salud, del área de la salud. Antes estaba muy biologizado y muy en ese ámbito nuestra labor, era muy parecida a la de un psicopedagogo, de un psicólogo, pero no. Pero pensemos un chico que tiene un proyecto de inclusión, es decir, tiene un trastorno del espectro autista, está con una acompañante externa que permite que se relacione con sus compañeros y demás. Bueno, ¿qué hace
la docente con este pibe en el aula? ¿Sí? Bueno, nosotros podemos dar herramientas para generar algún tipo de dispositivo socioeducativo que considere su condición. Lo mismo pasaría con un estudiante que falta reiteración, pero porque no tienen zapatillas, que es algo que a mi comunidad le pasa todo el tiempo. ¿Sí? Yo voy a la casa, porque esa también es la otra, hacemos entrevistas domiciliarias. Voy a la casa y le digo, ¿por qué no está viniendo? Mire, no tenemos zapatillas, no tenemos para la SUBE, bueno, yo le puedo brindar el contacto de alguna organización social o en la escuela tengo zapatillas. Si ese es el único problema, se soluciona muy rápido. El problema Eso lo hablamos con el preceptor, perdón, el tema de la falta. Sobre todo con los preceptores. Los preceptores son los que tienen la información más fresquita. Sí. Son los que relevaron esta situación. En el caso de una primaria, una maestra también, o inicial, también podemos ser orientadores sociales en educación inicial, lo que se suele llamar jardín de infantes. Sí, y también con los directivos, ¿no es cierto? Somos como asesores, entre comillas, de los directivos. Y quería decir algo con respecto a lo que dijo Flavia, que es muy importante, esto de que no somos más gabinetes psicopedagógicos, somos equipo de orientación escolar. ¿Por qué razón? Porque el gabinete psicopedagógico tenía una mirada no solo biologicista, sino aparte psicologista, es decir, individualista. Iba, digamos, al chico, entre comillas, o la chica problemática. Nosotros desde el equipo de orientación escolar tenemos una mirada sociocomunitaria, es decir, vemos la comunidad. No miramos, digamos, las partes, miramos el todo. Entonces, intentamos justamente intervenir en esos vínculos para permitir el acceso, digamos, de estos chicos y de estas chicas a la educación, ¿sí? Esta es la gran diferencia. Somos orientadores sociales. No es una práctica clínica y una práctica, digamos, individualizada, ¿sí? Patricio Fiume tenía la mano levantada recién. Sí, una pregunta, justo igual se relaciona con eso, ¿no? En la práctica concreta, ¿no? Porque yo, o por lo menos a mí me pasa, por la formación que uno tuvo en la carrera, como que de repente bajar a concreto, no sé, armar algo por el tema de violencia de género, ¿no? O lo que sea. Siento que, claro, al no haber estudiado justamente psicología o psicopedagogía y con una mirada más directa a eso, como uno llega y siento que me falta mucha formación, a eso voy. Como... Nos pasa siempre a todos eso. Quede tranquila, que tranquilo, digamos que eso es una cosa que siempre, cuando uno se enfrenta con esa tarea, siente eso, digamos, pero no pasa nada, tenemos un montón de formación. El tema es cómo podemos, digamos, usar esa formación para intervenir. Ese es el problema. Tenemos una carrera, digamos, que nos forma muy bien, digamos, en la práctica de analizar, de reflexionar, pero muy poco, digamos, en la práctica de la intervención. Bueno, pero eso se construye. Hay una cosa que es, en el día a día, voy a contar un caso, una estudiante de 10 años que decide que es una estudiante, siendo que es un varón nacido, pero a los 10 años se autopercibe mujer. Bien, la madre está de acuerdo, el padre no está de acuerdo. Nosotros lo que hacemos es habilitar toda la información disponible para que vaya a consultorios igualitarios y al mismo tiempo para que pueda tramitar el documento, el cambio de documento, ¿sí? O sea, manejamos muchísima información, pero sí o sí nuestro enfoque es el que guía esa información. Por ejemplo, yo te podría decir ahora dónde en Quilmes hay un operativo de salud donde van a revisar a los chicos los ojos, hay también salud bucal y demás. Pero esa información sirve de algo sin un enfoque o sin un proyecto, y a mi población le importa mucho o tiene muy pocas alternativas de tratamiento de salud pediátrica o salud en un sentido integral. Entonces, a mi población esta información le va a servir muchísimo. Lo que hago es difundirla, sobre todo con las familias que más lo necesitan. Hasta he llegado a acompañar para hacer cambios de documento o para poder tramitar algún registro que le faltaba, ¿sí? Eso es importante, nosotros nos podemos mover. Somos como en un juego de ajedrez, la reina, bueno, nos podemos mover por todos lados. Sí, e incluso en ese caso, supongamos que aparte hubiera situaciones de bullying o de violencia, también podemos intervenir con talleres sobre género, digamos, hay un montón de cosas que podemos hacer desde la formación que nos dio la carrera, ¿sí? Josefina Spañuolo, a ver si... Sí, un poco pensar en clave esto que decía Claudia y lo que decía Robin respecto al tema de
es un laburo con una mirada comunitaria, digamos, ¿no? Donde también se crean redes para desarrollar este tipo de recursos y vincularte. Y me había quedado una pregunta anterior respecto a Diego en provincia, que habían dicho que había una emprendedora vocacional, social, y había otro profesional más que no pude llegar a tomar nota de cómo era este equipo interdisciplinario. Sí, depende, porque en secundaria ahí se termina el equipo. Muchas veces tenés Hay fonoaudiólogos también. fonoaudiólogos, exacto, y hasta hay médicos. Pero bueno, es como un recurso que escasea muchísimo, por lo menos en el distrito donde yo estoy. Después, en primaria hay una figura de creación hace 3 años, de creación pero extendida, o sea, que en casi todos los equipos de orientación ahora hay, después de esta política de hace 3 años en Provincia de Buenos Aires, que es el de orientador de aprendizaje o orientadora de aprendizaje, que casi siempre está cubierto por psicopedagogos o psicopedagogas, ¿sí? Que directamente se ponen dentro de la práctica de enseñanza y la práctica de aprendizaje. ¿Cuáles serían las barreras? Siempre hablamos de barreras. ¿Cuáles son los impedimentos que hacen que el sujeto aprenda o deje de aprender? Exactamente. La mirada, a ver, el horizonte es pedagógico, ¿sí? El tema es qué miramos nosotros. Bueno, miramos esto, como dice Flavia recién, los obstáculos, las barreras. ¿Qué aspectos de los vínculos, ya sea dentro de la escuela o fuera de la escuela, está impidiendo, ¿sí?, que el chico aprenda o que la chica aprenda, que los niños y las niñas aprendan, ¿sí? Situaciones de violencia de género. Hay una cosa que me quedé pensando de lo de Patricio. Nuestra carrera es muy teórica en detrimento de lo que podría ser, por ejemplo, de trabajo social. O sea, trabajo social es como que piensa más la práctica situada. La nuestra está en un lugar más de episteme. Bien, pero tenemos muchísimos cursos de capacitación. Yo, por ejemplo, el año pasado me formé como referente de ESI para la escuela en la que estoy, ¿sí? O sea, tenemos también diferentes cursos de capacitación y de articulación. Otra ley que también atraviesa nuestra práctica es la de educación ambiental integral, ¿sí? ¿Dónde plasmamos esto? Diferentes niveles. Por un lado, el proyecto de intervención que tiene el equipo de orientación escolar, donde interdisciplinariamente yo me comunico con mis compañeros, el orientador educacional en mi caso, y la orientadora de aprendizajes. Y hacemos un proyecto, ¿sí? Por otro lado está el proyecto educativo institucional, que es el que presenta la escuela o la institución. Y ahí nosotros sumamos nuestra experticia, nuestro conocimiento, nuestra mirada, para también poner diferentes pautas, calendarizar las actividades, ¿sí? Por ejemplo, en nivel secundario es muy importante en el último año hablar de todo lo que es el mundo del trabajo y el mundo del estudio. Los orientadores, el equipo de orientación escolar, lo que hace es articular para que en el secundario se puedan poner en contacto con estos otros mundos. En la primaria tiene que ver con todo el seguir estudiando. Entonces, desde septiembre estamos visitando escuelas secundarias para intentar que nuestros estudiantes sigan estudiando. El nivel inicial, lo mismo, la articulación del nivel inicial con el nivel primario. Nosotros estamos todo el tiempo con eso. Después, somos asesores y orientadores también de los equipos de conducción, es decir, de los directivos de las instituciones, pero no somos sus secretarios. Eso es fantástico. Y es muy difícil, es el territorio más difícil. Pelear la autonomía dentro de una institución para con los otros actores de la institución. ¿Sí? No dependemos de los directivos. No. Es más, ustedes saben, digamos que, no sé si saben, si no saben, se los cuento, en Provincia de Buenos Aires los directivos nos califican a los docentes, pero no a los orientadores, nos califica la inspectora específica de la rama de Psicología Social y Pedagogía Comunitaria. Exacto. Para que vean, digamos, hasta qué punto tenemos autonomía respecto de los equipos directivos. Nosotros, digamos, le aportamos conocimiento a los equipos directivos para hacer su función, pero no dependemos de ellos. Lo que no quiere decir, digamos, que después en la institución esto no se negocie, ¿no es cierto? Esto, digamos, a ver, efectivamente uno tampoco puede estar, ¿cómo decirlo?, desafiando la autoridad de los directivos. Tampoco uno va a hacer eso, digamos, ¿no? Pero bueno, sepan que, en teoría, digamos, tenemos una autonomía. Es relativa, como todo, digamos, porque después ustedes saben que está la organización, digamos, formal, la organización, digamos, real. Pero bueno, somos independientes. Patricio, tenías más preguntas, una pregunta más, tienes mano levantada. No, sí, estaba vinculado con eso, o sea, uno,
antes de tomar un cargo así es más que nada sobre la marcha, eso voy, tipo, me imagino, más allá de que uno puede tomar cursos previamente o la formación de uno, supongo que son muchas situaciones que es más sobre la marcha, uno no puede formarse tanto para algo tan amplio anteriormente a entrar. A ver, hay una cuestión acá que es la siguiente. No tenemos que tener el complejo sociológico. ¿Qué es el complejo sociológico? Que somos personas que nos dedicamos mucho a la cuestión, digamos, de la reflexión y del diagnóstico porque no sabemos intervenir. Que somos intelectuales tontos, digamos. Bueno, tenemos que tratar de desmarcarnos de esa imagen y de esa idea. No somos eso. Podemos serlo, pero si queremos no serlo, podemos no serlo. Y de última, es mucho más sencillo capacitarse, digamos, en cómo, digamos, actuar en territorio que los supuestamente, digamos, formados para actuar en territorio adquirir nuestra formación intelectual. Entonces, a ver, ¿a qué voy con esto? No hay que tener el complejo. Tenemos una formación que es muy valiosa y podemos aportar una mirada muy valiosa para la gestión, ¿sí? Vinculada con la intervención y con la gestión concreta, digamos, de los problemas escolares y con la gestión de la organización escolar, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar, me parece, un poco, esto ya parece más un grupo de autoayuda, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero pasa que es muy gratificante, es muy lindo, pero también tenés que poner el cuerpo. Y claro, es algo que no tenemos ningún tipo de seminario que nos haya enseñado a poner el cuerpo. Y es diferente el poner el cuerpo acá que ponerlo en el aula. Yo tengo más de 20 años de carrera docente. Y esto es totalmente diferente. Son 4 horas, ojo, esto está muy importante, es muy importante. El cargo dura de lunes a viernes 4 horas. Puede ser turno alternado, como el mío, o sea que voy 3 días a la mañana y 2 días a la tarde. Depende de la institución, puede ser al mismo tiempo, en un mismo turno. También hay turno nocturno, depende del secundario, ¿sí? Bien, entonces, esto también a nivel solvencia o a nivel monetario es muy interesante también. O sea, es muy difícil para un docente que se inicie tener todas las horas en una misma institución, pero esto es un cargo que podés tener en una misma institución y o ser también del equipo de orientación distrital, ¿sí? Que en este caso podría ser de una zona de Avellaneda o una zona de Quilmes, que se ocupa de ciertas escuelas y así va viendo las diferentes problemáticas de esas diferentes instituciones y poblaciones. Pero siempre son 4 horas por día. Es muy interesante esto también, ¿eh? Sí, muy interesante la carga horaria, digamos, y aparte, bueno, también el sentido de pertenencia que uno desarrolla con la institución. Porque, a ver, después de unos años, digamos, o de un tiempo trabajando en ese contexto, uno conoce a los alumnos, conoce a los directivos, conoce a los docentes, conoce las problemáticas. Sí. ¿Sí? Y de vuelta, repito, digamos, no tener el complejo, digamos, ¿no? De que los sociólogos no servimos para nada más que para analizar. ¿Sí? Y Germina Cipriano. Piñeiro. Bueno, aprovecho para saludar a Flavia, que hace mucho que no te veo y fuiste mi profe y compartimos cole. Y siempre es un gusto escucharte. Y tenía una pregunta que era re específica de los equipos de orientación, porque está buenísimo, que tiene que ver con si tienen instancias de intercambio con equipos de otras escuelas o solamente a través de... Ah, listo, perfecto. Porque me imagino que también uno se siente muy solo llevando adelante. No, a ver, primero trabaja el equipo y segundo, vos pensás que muchas veces hay problemáticas, digamos, que exceden a la escuela. Entonces, en esos casos se trabaja en red con otros equipos de orientación. Y con otros profesionales. Por ejemplo, yo ahora cuando todo el mundo baja un cambio, bueno, nosotros estamos articulando con, por ejemplo, todos los chicos que tienen proyecto de inclusión, es decir, que tienen acompañante externa para poder estar en el aula o maestra de apoyo a la inclusión, y estamos articulando con familias y con estas instituciones que más que nada aluden a lo psicológico, a lo emocional, a la dimensión de la salud, ¿sí? O sea, nosotros nos relacionamos también con estas otras dimensiones y, ojo, ojito, jazo, yo me relaciono muchísimo, por ejemplo, con comedores barriales y cooperativas. ¿Por qué? Porque muchísimas situaciones se deben a situación de precariedad y de vulnerabilidad social tremenda que viven la población y los chicos con los que yo estoy trabajando. Entonces, estas otras organizaciones tienen la llave para, o ya sea conseguir un turno de salud o poder trabajar en un registro o una forma de comunicación que la madre de algún estudiante necesita, y así sucesivamente. Al mismo tiempo también trabajo mucho con la municipalidad, en mi caso de Quilmes, ¿sí?
Entonces también tengo esta información. ¿Cómo se llama el lugar donde está toda esta información? Recursero. ¿Y cómo se llama esta forma de trabajo? En red. Exacto. O sea, pero enseguida, no tengan miedo que enseguida, ni bien vos entras a un lugar, te empiezan a llamar de todos lados para contactarte y enredarte, le digo yo. Para trabajar con la red. Trabajamos con la trama social, con el entramado social. Tal Porque cual. son escuelas que trabajan, digamos, en comunidades que en muchos casos, digamos, tienen un tejido social bastante complicado, bastante roto, por no decirlo. ¿Sí? Tal cual, muy buena. Entonces, trabaja con eso y nosotros tenemos un rol ahí también, digamos, para reconstruir ciertos vínculos, ¿no? Sí. Por eso hablamos de lo sociocomunitario y de lo socioeducativo. Es decir, lo socioeducativo es básicamente todas las instituciones, organizaciones que no son educativas, que están en el barrio, en el territorio, que tienen un impacto educativo, básicamente. Bueno. Flavia, ¿vos querés decir algo más? No, ¿no les gustó? Me da la sensación que quedaron chochos con esta información que les diste vos, sobre todo, digamos, lindo. Pero todo esto, lo interesante es que tiene ojos, tiene cara, tiene manos, o sea, y de repente ves a los pibes que ya tienen su familia y es fantástico ver cómo siguieron avanzando. O sea, toda esa misma belleza que tiene el dar clase, en cualquiera de los niveles que tenemos donde te reencontrás con esas mismas personas, en el lugar del orientador social lo podés ver de una manera hermosa. ¿Qué ves? La trayectoria socioeducativa. Así que bueno, eso. Exactamente, ¿sí? Y una cosa también, digamos, una parte del oficio docente, digamos, o del oficio, digamos, de trabajar en las escuelas, es sobrevivir a los actos públicos, que no nos desplacen. Esta también es otra cuestión, digamos, que bueno, ya van a aprender una vez que estén adentro del sistema. Si les parece, pasamos a Capital Federal, ¿sí? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta que no entendí? Sí. Entonces, para provincia nosotros nos podríamos anotar recién el año que viene, para el 2026. Claro, exactamente. Ok. Sí, básicamente, en Capital también, ¿eh? En realidad, digamos, claro, sí. En realidad, de acuerdo con les den el título de profesor. Claro. Yo me anoté en Capital, pero claro, o sea, solo me tomaron el título base. Claro, vos tenés un título, digamos, habilitante en Capital. Ahora vamos a verlo bien el tema de Capital. Dale. Bueno, vamos a, digamos, a ver, el Capital Federal es muy parecido también a provincia. Me escuchan bien, ¿no es cierto? Se ve bien. Perfecto, Luis. Bien. Entonces, a ver, en Capital, digamos, es exactamente igual, digamos, que en provincia de Buenos Aires desde el punto de vista de la, digamos, la inscripción en los listados. Uno se inscribe en un año y es para el otro. A diferencia de provincia de Buenos Aires, digamos, el momento para inscribirse es hasta el 30 de abril en Capital Federal. Ustedes se inscriben por la página web, ¿sí? buenosaires.gov.ar, digamos, ahí van a encontrar, digamos, el link, ¿no es cierto? Y ahí se inscriben. A ver, a diferencia de provincia de Buenos Aires, en Capital, el sistema educativo de Capital está dividido en juntas, ¿sí? O sea, no es como en provincia, digamos, que la SAD, digamos, es como que regula todas las escuelas, sino que en Buenos Aires, digamos, en Capital, cada junta, digamos, tiene sus escuelas. Entonces, por ejemplo, está la Junta 1, digamos, que son las escuelas que históricamente, digamos, eran de la Capital Federal, ¿sí? La Junta 2, digamos, que son los colegios que antes eran de la Nación y con la ley federal fueron transferidos a Capital. La Junta 3, que son escuelas comerciales. Las Juntas 4 y 5, que son escuelas juntas que son técnicas. La Junta de normales. Los normales son el Mariano Acosta, el Lenguas Vivas. Esas escuelas, digamos, que hasta hace muchos años, digamos, formaban docentes. Formaban docentes de educación primaria. La Junta, digamos, de escuelas artísticas y la Junta de SENS, que son adultos. ¿Sí? Ustedes piensen que cada junta valora el título de forma distinta y da un puntaje distinto. Ustedes tienen que inscribirse en todas las juntas, ¿sí? La inscripción, digamos, es online. Bueno, esto tiene que ver con cómo está conformada la junta, que no es significativo, ¿sí? Digamos, ustedes tienen que ingresar a este link que está acá, ¿sí? buenosaires.gov.ar, educación, clasificación docente. Esto está también, digamos, en el documento que tenemos en la página, pero si ustedes entran a buenosaires.gov.ar, automáticamente, digamos, los va a llevar
hacia el lugar en donde tienen que ustedes, digamos, tienen que inscribirse, ¿sí? Ahí tienen que ingresar, digamos, los títulos, ¿no es cierto? Y tienen que inscribirse materia por materia, ¿sí? Mi recomendación es hacerlo antes del 30 de abril del año próximo, así aparece en el listado 2025 con el que se va a utilizar en el 2026. Entonces, bueno, digamos, mismo que venimos diciendo, ¿no es cierto? Cargan ahí, ¿sí? Después tienen que llevar los títulos, digamos, a una instancia de validación presencial, que en un momento estaba en Constitución, no sé dónde estará ahora, pero para que los títulos, digamos, para convalidar los títulos que ustedes cargan. Ustedes tienen que cargar título por título en la página, ¿sí? buenosaires.gov.ar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, digamos? Una vez que hicieron eso, ¿sí? Tienen que inscribirse a las materias a las que quieren dar. Acá es importante inscribirse en todas y cada una de las materias. ¿Cómo saben, digamos, a ver, supongamos que yo me quiero inscribir, ¿sí? ¿Para qué me habilita el título, digamos, en Capital Federal? Bueno, tengo que mandar un mensaje, un mail, digamos, informaciondocente@gmail.com o a la comisión de títulos para pedir las incumbencias, digamos, del título de licenciado en Sociología. En la página, en nuestra página, tenemos igualmente los títulos, digamos, los nomencladores, con las materias que nos habilita dar en Capital Federal, ¿sí? Y aparte también tengan en cuenta que en cada junta, ¿sí? Nos habilitan para dar cosas distintas. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, es muy parecido, digamos, a provincia. Una vez que ustedes están en el listado y que ese listado se va a usar, hay actos públicos. Los actos públicos son online, ¿sí? ¿Qué hay a diferencia de provincia? Que esto en provincia no existe. Son las horas remanentes. ¿Alguien sabe lo que son las horas remanentes? ¿Saben lo que son? Las que no tuvieron inscrito. Claro, supongamos que salen horas de una materia en una escuela, digamos, y nadie las toma en el acto público. A la semana siguiente, después del acto público, esas horas se ofrecen, digamos, a personas que no están inscritos en los listados, que pueden tomar como remanentes. Tienen que presentarse en la escuela con una carpeta, con el currículum y los títulos, y hablar con la directora. Y la directora la que decide, digamos, cómo se distribuyen esas horas y a quién se le asignan, ¿sí? ¿Cómo es? A ver, fíjense, digamos que es muy similar, digamos, a cómo funciona en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa, digamos, con la docencia en el nivel superior? ¿Sí? Bueno, acá, de vuelta, digamos, tenemos como dos caminos, digamos, como dos subsistemas. Tenemos, por un lado, digamos, la cuestión de los profesorados, ya sea los profesorados de educación primaria inicial o los profesorados para materias del nivel medio. Y la formación técnica. ¿Qué es la formación técnica? Bueno, básicamente tiene que ver con la formación de técnicos, por ejemplo, en marketing, en administración de empresas, en lo que se les ocurra, ¿sí? En enfermería, y ahí tienen materias para dar. Hay un montón de materias que podemos dar, generalmente, digamos, ahí las materias más importantes, las específicas de la carrera de Sociología, es metodología de investigación. ¿Cómo se accede a los cargos? Es por concurso, ¿sí? Acá es por concurso, no hay, digamos, un listado. Es muy parecido, digamos, a provincia con una diferencia, que es la siguiente. En provincia de Buenos Aires, ¿sí? Está todo estandarizado. Está la resolución 5886/03 que establece cómo tiene que ser el proyecto y que establece aparte el nomenclador, es decir, que dice qué materias podemos dar. Acá, los institutos tienen, digamos, autonomía para, en principio, solicitar un perfil de docente, que puede ser sociólogo, puede ser politólogo, puede ser el que, supongamos que la materia es derechos humanos, ¿sí? Bueno, el instituto puede decidir que tiene que ser un abogado, o que tiene que ser un sociólogo, o que tiene que ser un politólogo, ¿sí? Pero básicamente es el instituto el que decide digamos, qué tipo de perfil académico y de formación se requiere. Y también decide, digamos, cómo son las características del concurso, ¿sí? Generalmente, digamos, es presentar un proyecto pedagógico, pero también pueden pedirles, por ejemplo, que abran una clase. ¿Sí? Eso depende mucho, digamos, de cada institución. Acá tienen, digamos, el newsletter, digamos, que es, entran acá, sin noticias de superior, digamos, revista electrónica, digamos, en este link, ahí, digamos, se inscriben digamos, como producto de esto van a recibir en su mail
las convocatorias, ¿sí? Suele ser muy difícil conseguir un cargo, digamos, en un terciario, en capital, porque, bueno, la competencia es muy grande y, bueno, en general, digamos, hay muchos aspirantes a cada uno de los cargos. Es más fácil en provincia, pero puede darse también. Tiene que presentar el currículum vitae, ¿sí? Las fotocopias de los títulos y el proyecto de trabajo. El proyecto de trabajo, repito, puede ser un programa para todo el año o puede ser simplemente un programa y una clase. Ustedes tienen que armar, ¿sí? De un tema en particular. ¿Qué se valoriza? Bueno, básicamente, ¿saben lo que es el PEI y el PEP? ¿Saben lo que es? No. No, tiene que ver con el proyecto educativo institucional, ¿sí? El PEI. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen que saber bien, digamos, a qué apunta la institución, cuáles son los objetivos que tiene la institución y alinear, digamos, su proyecto con eso. Tienen por eso, tenemos que conocer bien cuál es el proyecto educativo que tiene la institución, cuál es la población a la que la institución se dirige, y bueno, y por supuesto tener sólido, digamos, conocimiento de los contenidos que van a enseñar, ¿sí? Acá de vuelta, digamos, es muy importante manejar bien, digamos, el contenido. Hay materias, por ejemplo, didáctica de las ciencias sociales que podemos dar los sociólogos, que generalmente piden como perfil un sociólogo. Bueno, conocer bien específicamente qué vas a enseñar, pero aparte, por ejemplo, si es un profesorado, supongamos, de primaria, bueno, ¿por qué vas a enseñar esos contenidos a esa población? Es muy importante poder fundamentar, digamos, el proyecto que uno presenta. Así que bueno, y en Capital esto es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer de Capital. Sí, yo me inscribí en Capital, lo de presentar el título presencial, porque yo me inscribí y me dijeron que hasta el 2026 no tengo puntaje, o sea, tengo un punto solo, por ejemplo. Es que ¿sabes cuál es el problema? Digamos, que es que pasa. Pero hablé por Zoom con uno de calificación docente, que ahí hay que cargarlo los títulos. Me dijo que lo único que tengo que hacer es inscribirme en las materias y sentarme a esperar. A que ¿Te dijo eso? Nunca me mencionaron ir presencialmente a validar ningún título. De hecho, yo subí los títulos y los tengo validados en clasificación docente. Están validados los títulos. Claro. Bueno, evidentemente habrán cambiado entonces la pauta. Igual que pasa en Capital, cosa que no pasa en provincia. En provincia es ordenado. Vos te inscribís en el año 2025 y apareces en el listado 2026. Esto es así. Cada año, digamos, en Capital puede pasar, por ejemplo, que en 2026 se usa el listado del 2022, ¿entendés? Entonces, si vos te inscribiste en 2023, tenés que esperar hasta el 2027-28 para aparecer en los listados. Es más complicado en Capital, ¿sí? Lo cual es un problema, porque muchas veces pasa, digamos, que son listados, digamos, que no están actualizados, entonces no hay, digamos, muchas veces aspirantes, porque, a ver, hay gente que se inscribió hace 4 o 5 años, digo, ¿por qué está interesado hoy en la docencia muchas veces? Y la gente que sí tiene interés en ocupar los cargos se queda fuera porque aparece en el listado, digamos, que se está usando. Pero bueno, son cosas que pasan en Capital estas, con respecto, digamos, a la organización, digamos, del ingreso a la docencia. En provincia es mucho más, digamos, por lo menos ordenado y mucho más transparente desde ese punto de vista. Todos los compañeros que se escriban hoy o mañana, recién en el 2026 aparecen. No, está bien, pero eso está bien, no, pero eso estaría bien. Supongamos que vos te inscribís ahora, vos te inscribís hasta el 30 de octubre del 2025 para inscribirte. Una vez que vos te inscribiste, se cierra, digamos, el 30 de octubre y se arma el listado del 2026. O sea, el 2026 haría, digamos, con el listado del 2025, con la inscripción del 2025. Supongamos que esa es la cuestión. Estaría bien. Ahora, ¿qué puede pasar? Digamos que el 2026 usa el listado del 2024, ¿entendés? Y entonces vos te inscribiste ahora, pero recién ese listado va a ser usado en el 2027. Eso ha pasado en Capital. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna, digamos, alguna aseveración. ¿Está Wanda acá en el chat? No, se tuvo que ir recién hace nada. Se fue, sí, pero nada, deja muchos abrazos y muchos saludos a todos. Bueno, ok, lástima, pensé que a lo mejor quería decir algo, aportar algo. Sí, no, ella podía sumar, pero ya directamente de universitario, que también es otro aspecto, ¿no? Sí. Donde ya es un mundo aparte de este mundo, ¿no? Porque cuando hablamos de superior acá estamos hablando de lo que sería terciario,
¿sí? Bueno, ¿y cómo se accede a la universidad? ¿Cómo creen ustedes que se accede a la universidad? A dar clases en la universidad. También depende mucho de si es pública, privada. Exacto, ¿sí? De hecho, bueno, en la Universidad de Buenos Aires yo tengo la suerte de ser regular, de haber concursado, pero después de casi 20 años de ser docente en didáctica. O sea, es bastante complejo. Pero otras universidades, las que son descentralizadas del conurbano, quizás es mucho más ágil, ¿sí? Y ahí también pueden entrar de forma muy similar a la presentación de proyectos y también presentando currículums y demás, ¿sí? O sea, hay otro lugar donde también pueden presentar. Al mismo tiempo, una ventaja que tiene Capital, que eso yo no suelo defender nunca el sistema en Capital, pero está muy virtualizado y tenés la posibilidad, como planteaba Guillermo, de chatear con alguien que te dice algo, ¿sí? O sea, esa vía de comunicación también está buena y es ágil en momentos en los cuales uno no sabe para dónde ir, ¿no? Silvana, ¿tiene la mano levantada? Sí, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿y cómo es la inscripción para los contextos de encierro? En provincia de Buenos Aires, digamos, tenés que inscribirte, digamos, en el listado oficial y directamente ahí, digamos, estás inscrito en el listado de contextos de encierro. Y Yo después, trabajé en un programa que tiene la Universidad de San Martín en contexto de encierro, el CUSAM. Ahí tendrías que, fue hace muchos años, así que ahora no tengo mucha idea. Yo estaba cursando una maestría en la UNSAM en ese momento, por eso me enteré de esta oportunidad. Pero sigue existiendo el Centro Universitario San Martín en la unidad 48 en José León Suárez, que depende de la universidad. claro. Bueno. En Provincia de Buenos Aires tenemos un listado específico para educación en contexto de encierro, así como está el INFINE y bla. Si estás en el oficial, en el listado oficial, ya directamente te podrías postular. Y sale la oferta por acto público. Claro. Muy rara vez sale para titularizar, muy rara vez. ¿Y qué se da en la cárcel? Que esa también es la otra. Bueno, la educación que es obligatoria, ¿sí? Primaria y secundaria. Y se suele tomar aparte con muchísimo puntaje también. Exacto. Los aspirantes que toman tienen puntajes de 60 y pico, o sea, cosas que... Mucho. Muchísimo puntaje, exactamente. Y una pregunta en relación a eso de contexto de encierro, después, o sea, porque imagino que es otra cosa, ¿no? Es otra experiencia docente que con otras cosas, ¿no? Me imagino, y después es, o sea, es todo igual, no estoy hablando de la práctica concreta, digo, no sé, las condiciones laborales, salario, todo eso es lo mismo, pero bueno, en otro contexto con sus complejidades, ¿no? Vos querés decir, digamos, si las cuestiones, digamos, que tienen que ver con la contratación son las mismas. Sí, exactamente. Es como dar clase en un SENS, de hecho. Solo que, bueno, un contexto un poco particular, ¿no? Pero bueno. Bueno. ¿Preguntas? Pregunten todo ahora porque lo que necesiten preguntar. Después, Luis, ¿podrán disponibilizar los links que tenías en la presentación como para acceder más rápido? Sí. Ahora voy a intentar ver si... lo puedo... No sé, Luis, yo tengo en punta también la página de ABC, si querés que le... Sí, pongamos acá, digamos, en el chat los Muy bien. principales, digamos, links. Perfecto.
Es bastante predictivo, una vez que está logueado uno se accede rápidamente y después uno tiene la parte donde está actos públicos y en actos públicos también se ve velozmente, digo en la página de ABC. Y después no tengan miedo a postularse porque después aparece el listado de las personas, como es todo virtual, salvo la titularización, aparece el listado de las personas y el puntaje, ¿sí? Y hay escuelas que nadie quiere y hay horas que se pueden tomar fácilmente. Después, si quisieran inscribirse en otras provincias, en otras provincias es muy parecido a lo que planteaba Luis con los nombres, ¿no? La nomenclatura a lo que es Ciudad de Buenos Aires. Yo conozco el caso, por ejemplo, de Neuquén. En Neuquén también, te metes en la provincia de Neuquén y ahí también te va guiando. Lo que sí, en las provincias, en algún momento tenés que llevar los títulos. ¿Sí? Así que siempre piensen eso. Digo por gente que estudió en otros lugares. Exacto. Y todo evidentemente aparte legalizado, ¿no? O sea, cada provincia pide aparte sus legalizaciones. Exacto. Tiene que salir de ciudad, salir de Buenos Aires y después ir a los otros espacios. Nuestros títulos. Sí, Silvina. Pero perdón. ¿Silvana? Tengo una preguntita. Dale, Guillermina, decime, sigue. ¿Hay que realizar la inscripción todos los años o solo cuando Sí, tenés esto un es importante. Todos los años tienen que inscribirse, todos los años. ¿Sí? Para aparecer el listado del año siguiente. Tengo una pregunta de orden práctico. Por ejemplo, en el caso de provincia, ¿se otorga puntaje de acuerdo a donde vivís? Si vivís en provincia... Sí, a ver, también. A ver, piensen lo siguiente. El tema de los puntajes en provincia, digamos, es un mundo aparte. ¿Sí? Y es un sistema bastante estrambótico aparte. ¿Por qué razón? Piensen que, por ejemplo, un doctorado vale 3 puntos. O sea, el título de base, el título, digamos, habilitante vale 25 puntos. Pero el título de doctor, por ejemplo, vale 3 puntos. Ahora, si vos te vivís en el distrito de residencia, tenés 5 puntos más en ese distrito. O sea, piensen que conviene más entonces mudarse que hacer un doctorado, por ejemplo. Claro, exactamente. Así que va por eso, a ver, por eso les estoy diciendo, o sea, es un sistema, digamos, bastante complicado. ¿No? Por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires se compran puntos. Sí, que son los cursos, los que se llaman bonificantes. Exactamente. Uno tiene 25 puntos, digamos, por el título de base. 25, 18, depende de la materia y depende del cargo. Por ejemplo, en el cargo de orientadores sociales tenemos 25 puntos. A eso hay que sumarle, que después hay otra cosa que también da para hablar, para cortar, que es el tema de los 10 puntos por cargo titular. Sí. Y después uno empieza a sumar puntos. ¿Cómo suma puntos? Básicamente por antigüedad y por, digamos, por experiencia en el nivel, digamos, y por los cursos que va haciendo que son bonificantes. ¿Qué quiere decir bonificantes? Que bonifican puntaje al título que uno ya tiene. Pero ¿cuál es el problema? Supongamos que uno hace una maestría en la UNSAM, por ejemplo. Le van a dar 2 puntos. Siempre y cuando esté la maestría, digamos, nomenclada. O sea, aparezca el nomenclador. Ahora, si vos, por ejemplo, haces los cursos que te ofrecen algunas empresas, que aparte te contactan para ofrecerte puntaje y te dicen, te ofrecemos puntos, ni siquiera te ofrecen, digamos, propuestas formativas que vos elegís porque te gustan los contenidos, sino que, digamos, te ofrecen puntos y, por ejemplo, pagás, no sé, 100.000 pesos y te haces, no sé, 3 actualizaciones y sumás 6 puntos, ponele, bueno, suma muchísimo eso. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay que hacer el puntaje, digamos, en la carrera docente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno quiere hacer el puntaje haciendo carreras, digamos, que realmente uno lo forme, bueno, vas a ser castigado. ¿Por qué razón? Porque mientras que vos sumes 2 puntos por una maestría que entre los seminarios y la tesis te lleva 4 años, alguien que hizo, digamos, 3 actualizaciones en 6 meses, sumó 6 puntos. ¿Se entiende cómo es eso? ¿Sí? Entonces, el puntaje de antigüedad es en el mismo nivel. Por ejemplo, yo tengo experiencia docente en nivel universitario. Y no va. No, eso no rige. No. A ver, es el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires o de la capital. Y otra cosa más también. También depende de la antigüedad por rama. Una cosa es la antigüedad general de la docencia y otra cosa es la antigüedad por rama. Una cosa es, por ejemplo, tener antigüedad en la docencia, por ejemplo, en los módulos de clase, por ejemplo, de sociología,
Y otra cosa es la antigüedad, por ejemplo, en la rama de pedagogía social, o sea, para ocupar los cargos de orientador social. ¿Sí? Entonces, uno va sumando, digamos, puntaje de acuerdo, digamos, a la antigüedad en esa rama. ¿Sí? Y otra cosa más, una vez que uno titulariza, te sacan 10 puntos. Supongamos que vos titularizás con 50 puntos, bueno, al año siguiente tenés 40. ¿Se entiende? Después, la experiencia en colegio privado, ¿no? Estoy pensando en Guillermina, por ejemplo. La experiencia en colegio privado depende qué tipo de materias, también puede estar, la antigüedad se puede cuando entras en el sistema público. Pero es todo un trámite, no es automático. Sí. Y depende qué tipo de materias. Las extracurriculares no estarían catalogadas, estarían nomencladas. Claro, por ejemplo, catequesis no entra, digamos, ahí, por ejemplo. Curso de ONU no entraría tampoco. Silvana. Silvana. ¿Vos querés decir algo? Tenés mano levantada, por eso. No, creo que no la sabe bajar. Ah, ok. ¿No? Eso mismo. Bueno, estaba haciendo señas. Pero bueno. Patricio. Sí, pregunta igual general, porque siempre surgen nuevas dudas, ¿no? Uno, si tiene dudas o algo para que una persona te atienda físicamente o virtualmente al menos, que va uno al distrito SAD del distrito. A la SAD. ¿Y eso tiene un horario o sí, horario de oficina, a ver, de 10 de la mañana a 4 de la tarde nomás. Y, o sea, pero te atiende, o sea, o no hay ninguna complicación si uno tiene una duda, lo Mira, que sea. acá en Mar del Plata vos vas y te atienden. En Quilmes depende. Ahora, por ejemplo, lo que están haciendo es fichar las obleas. Las obleas es el lugar en la planilla larga donde aparecen todos tus puntajes. Y como vienen los actos públicos, ahora a fin de año, los presenciales, están registrando quienes tienen más de 52 puntos. Entonces, se ponen medio exquisitos para responderte, pero siempre encontrás algún auxiliar, porque la mayoría de las personas que están en SAD son personas que antes estaban en función, ¿sí? Y casi siempre alguien te responde. Lo que sí recomiendo, nunca ir a un acto público a preguntar. No, ahí sí te vas a estar cagando, ahí. Exacto. Olvídate, digamos. Ahí no te dicen nada. Ahí mejor anda con las escuelas que querés, las materias que querés, todo fichadito previamente. Porque es competitivo. Sí, a ver, vas a competir por el laburo ahí. Claro. A ver, hay actos públicos que han terminado las manos, digamos, que han terminado, digamos, como peleas de barra bravas, digamos. Conocemos casos, digamos, ¿no? Se denuncian ahí porque que vos titularizaste y no te sacaron los 10 puntos, y sos un hijo de puta que me querés cagar, y vos sos una hija de puta. Así son muchas veces, no siempre, ¿no? Pero bueno. Sí. Digamos, es un terreno bastante Pero el acto público de orientadores sociales suele ser un poco más ameno, les cuento. El de todo lo que es equipo de orientación escolar, porque al mismo tiempo está el acto público de orientador educacional y demás. Suele ser un poco más ameno, porque como ya te conoces, porque estás trabajando en red o más o menos estudiaste la misma profesión, bueno, tiende a ser un poco más así. Y aparte de otra cosa también, a ver, el cargo de orientadores sociales lo pueden ocupar los sociólogos o los trabajadores sociales. Con lo cual hay mucho trabajo, o sea, no es que nos peleemos por los cargos. No pasa eso. Pero cuando son las horas, bueno, ahí suele ser más complicado, digamos, más competitivo. ¿Sí? Otra de las cosas, cuando uno se inscribe, digamos, en el listado, en provincia, puede elegir hasta 3 distritos. Sí. Por eso, digamos, la recomendación es que los distritos sigan la línea de algún tren. Salvo que vayan en auto, ¿no? O que se quieran mudar a otro lugar. Claro. Caso Mar del Plata, estoy pensando. Por ejemplo. Que te puedes inscribir estando, qué sé yo, en Avellaneda, te puedes inscribir en Mar del Plata. Yo, por ejemplo, estoy inscrita en Tres Arroyos. Porque me gusta mucho Tres Arroyos. Si alguien tiene la duda. Pero bueno, en sí, Avellaneda, Quilmes, que es donde estoy, en Quilmes como resido tengo 5 puntos más y así sucesivamente. O sea, después lo otro se consigue. Otra cosa, los cursos. Si están pensando en hacer cursos de la misma propuesta formativa de Provincia de Buenos Aires, de ABC y de Infod, hay cursos bastante amenos, ¿sí?
Que son gratis, aparte. que se hacen por la misma plataforma, hay algunos que son virtuales, también están en lo que son, ¿cómo se llama, Luis? El lugar donde me sale El CIE. Eso mismo. El CIE. El CIE es el centro, ¿cómo es? Bueno, las siglas son más complejas, pero en sí tiene que ver con la capacitación en el distrito, donde tenés dos tipos de cursos, unos que son en servicio y otros fuera de servicio. Los que son en servicio están en el mismo franja horaria que tu función, por ejemplo, como docente, ¿sí? O como un equipo de orientación escolar. Entonces, en la institución te tienen que permitir salir en ese horario. Esos son los más difíciles de conseguir, porque hay poca oferta de esos. Y los fuera de servicio son los que se hacen muchas veces a distancia o fuera del horario en el cual estás trabajando. Y esto suma puntaje. Al mismo tiempo suma mucha experiencia. Y son muy lindos estos cursos. Una vez que estén dentro del sistema ya van a ver, digo, todas las opciones que hay para hacer puntaje y para hacer carrera. Porque aparte una vez que titularizan, aparte pueden concursar para ser secretarios, para ser directivos, para ser inspectores. O sea, también una de las cosas que hay, digamos, es que, bueno, hay toda una especie de camino para hacer carrera. Una pregunta, ¿para hacer estos cursos ya tenemos que tener el título docente? No. No. Hay algunos que con el secundario nada más se pueden inscribir. Yo he sido formadora de soy formadora de Infod en educación ambiental integral y hay algunos cursantes que nada más se recibieron del secundario y van a anotarse en un profesorado en algún momento. Y ya tienen eso, más allá de todavía no estar registrados en ningún listado oficial. Juntan el puntaje antes de. Sí, vayan haciendo el puntaje, exactamente. Yo recomiendo no pagar. Pero bueno, más que nada, porque nuestro título de base tiene mucho puntaje. Es muy valioso. Exacto, de la licenciatura. Porque aparte en nuestro caso nos dan 25 puntos para la licenciatura en muchos casos, por ejemplo, para los cargos de orientador, y un punto más por el profesorado. Sí. Entonces nos dan 26 puntos. Después, cada vez que uno hace un curso, te dan un certificadito que también lo tenés que llevar a la Secretaría de Asuntos Docentes o a el otro lugar que no me acuerdo cómo se llama, pero también del mismo distrito para que le pongan... Consejo escolar. Consejo escolar, gracias Luis. El consejo escolar del distrito donde estás residiendo, y así ese curso también se puede sumar a toda tu carrera docente que siempre está registrada en la página de ABC o en la página de Ciudad de Buenos Aires donde te registres. Un consejo, entra a la página de la ABC y recorran toda la página. Sí. Bueno. Una pregunta, si tenés dos carreras universitarias, dos títulos universitarios, ¿te dan 25 por cada licenciatura? No es así. Ojalá fuera así, pero no es así. No, el tema es el siguiente. A ver, primero, depende qué título sea. Si vos tenés un título de sociólogo, de profesora de sociología, un título de ingeniera, te van a dar puntaje en materias distintas. Primero eso. Vos querés decir, ¿qué pasa? A ver, te pongo un ejemplo. Supongamos que yo soy sociólogo y aparte soy trabajador social, ¿sí? Entonces me dan, digamos, 25 puntos al cargo de OS, digamos, me dan 25 puntos una licenciatura y 25 puntos la otra. ¿Me dan 50? No. Me toman los 25 puntos, digamos, de uno de los títulos y todos los demás me bonifican. ¿Cuánto me bonifican? 1 punto, 2 puntos. Hay que ver, digamos, en el nomenclador qué bonifica cada uno. ¿Entendés? ¿Cómo es? Siempre hay que subirlo al sistema, o sea, cada título que uno tiene lo va subiendo, una especialización también. Y después hay una rama que hemos omitido aquí, que es que uno se puede inscribir como preceptor también. Claro. En su momento podías con el título de secundario, ¿sí? Inscribirte para preceptor. Pero con el título universitario también podés, o sea, hay listados y hay también horas ofertadas como preceptor. Quienes lo han hecho me han dicho que es bastante complejo. Yo nunca he sido preceptora. Y preceptor también puede ser en inicial y en secundaria. En primaria todavía no hay presupuesto, parece. Es difícil porque, a ver, todos los títulos docentes habilitan para ser preceptor. Tal cual. Entonces, imagínate, digamos, vos te inscribís y, bueno, apareces en el listado, en el orden, digamos, 3.500, ponele.
complicado. Y a lo mejor se ofertan, no sé, 20 cargos, digamos. Entonces, se ofertan 20 cargos, pero hay 3.500 aspirantes en el listado. Sí. Supongamos que de esos van 500. Bueno, es muy difícil. ¿Sí? Bueno. ¿Hay más preguntas, compañeros? ¿No? Bueno, lo que necesiten estamos a disposición, ¿sí? Digamos, para cualquier, digamos, consulta que nos quieran hacer, ¿sí? Y bueno, les deseamos con Flavia muchos éxitos en la carrera docente. Eso mismo, les acompañamos en lo que sea, así que no se preocupen que esto lo hemos vivido y se sobrevive también a esto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias, Flavia. Gracias, profe. Gracias por explicarnos esta enredadera. Gracias. Anímense. Hasta luego. Bueno. Bueno, Flavia, qué gusto verte. Sí. Lo mismo, Luis. Feliz. Bueno, espero que todos los años podamos hacer esta charla. Dale, pero estuvo bien. Me encantó lo que dijiste, me parece aparte súper enriquecedor. Yo también parece trabajando en un equipo de orientación, en una EOE, así que acá en Batán, en un pueblito que se llama Estación Chapadmalal, que está a 5 kilómetros de Batán. Sí, conozco, es hermoso. Sí, no es Playa Chapadmalal. No, sí. Estación, claro. Estoy trabajando hace unos meses ahí, así que la verdad que muy bien. Bueno, ahora tenemos unos actos públicos para titularizar ahora en diciembre. Sí, yo voy a ver porque pasa que yo estoy muy acerenciada con mi población y de irme, o sea, como no puedo titularizar mi cargo, me sigo quedando y aparte como estoy en la universidad, porque eso también es la otra, o sea, te da una permanencia y algo que... Aparte, que es una licencia por mayor jerarquía que tiene tu titular. Exacto, secretaria. Puedes estar 20 años ahí entonces. Tal cual. De hecho, la directora, viste que no hay muchos, es una escuela muy chiquita, no hay muchos concursos para titularizar de directivos. También estuvo, no sé, creo que más de 20 años como suplente. Olvídate, vas a estar ahí por muchos años, salvo que decías titularizar en otro lado para tener un cargo, bueno, titular con estabilidad, ¿no? Pero... Tal cual, pero me encanta. Sí, a mí también, la verdad que es muy lindo. Aparte, es un trabajo muy sociológico el que se hace, aunque parezca que no, digamos. Es un trabajo donde uno realmente, digamos, se usa la formación que adquirió de tantos años de la universidad. Eso mismo. ¿Ustedes también tienen redes allá? También, exactamente. Trabajamos con el resto por ejemplo, trabajamos con la escuela de Batán, con la escuela del Boquerón, que está todo ahí cerca. Trabajamos con las familias. Pasa que, bueno, digamos, en Chapadmalal y en Batán hay pocas organizaciones, no es como otros lugares que me parece que el territorio tiene más este tipo de cuestiones. Exacto. Pero se trabaja muy bien, la verdad, muy bien. Sí, acá también. Aparte es el hecho de la cercanía, o sea, de poder vos hablar directamente con los vecinos, o sea, está buenísimo. O sea, es fantástico. Bueno, de hecho, en plena pandemia, yo viví un caso de ir a buscar a un estudiante y... En los medios, sí. Exacto, pero esa parte yo no la quería contar como autorreferencial y porque dije que yo nada más hago algo heroico una vez al año. Pero fue heroico, y sí, pasa que una sola vez al año, después estoy más tranquila. De violencia de género, digamos, de violencia contra los chicos, la verdad que es una cosa espantosa lo que uno ve. Racismo, ¿allá también lo ves? También, absolutamente. Es tremendo, y en los pibes es muy feo. Racismo, machismo, todo.
Y por esta cosa de me miró mal y entonces yo puedo ir a agarrar unas trompadas. Claro. Y sin ningún código aparte, a ver, no es que te agarras a las trompadas y bueno, uno cayó al piso, listo, ya está, no. Te siguen dando en el piso. Eso Hay como vínculos muy rotos y una violencia muy contenida en los pibes, eso es lo que uno ve. Y ganas aparte de pelearse. Pero de chiquitísimos. De chiquitísimos, que tienen 12 años, ¿eh? Exacto, exacto. Con Pero 12 yo años. lo veo en primaria, en primer grado. En primer grado, qué sé yo, el hecho de que se afanan un frasco lleno de bolitas y después está con una faca. Sí. Para defender su frasco de bolitas. Exactamente. Sí, es como que aparte tienen esta cosa, ¿no? Del cuerpo como activado para actuar frente a la violencia. Muchas veces tenés que vos atacar porque si no te atacan a vos. Tal cual. Tienen ese código. Tal Flavia, bueno, un gusto haberte visto. Entonces, espero que, bueno, que podamos seguir haciendo esto todos los años, ¿sí? Y aparte, bueno, felicitaciones por ser la titular de la cátedra, además. Ay, gracias, Luis. Mira, es parte tuya también esto, que fuiste mi docente. Yo siempre voy a decir, vos fuiste mi docente que viniste a la escuela en Quilmes a las 7 de la mañana. A la escuela religiosa. Sí. Cuando decía, yo decía, es mi historia. Entonces, vos estuviste ahí a las 7 de la mañana mientras rezaban. Me acuerdo, allá en Bernal, cerca de la universidad, cerca de la UNCI, donde yo estudiaba, me acuerdo. Eso mismo. Así que bueno, nada, gracias, de corazón. No, por nada, Flavia, gracias a vos, ¿sí? Nos vemos y un llamado por un mensajito y yo estoy. Dale, Flavia, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Beso Buenas noches. grande, ¿eh? Beso. Chao.